Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este momento voy a empezar a explicarles sobre la dinámica del trabajo individual en esta fase que tiene que ver con el tema de la gestión de los requerimientos. Vamos a mirar 4 fases, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la creación del instrumento, luego cómo se puede llegar a aplicar un instrumento, después de la aplicación de un instrumento, cómo identificar los requerimientos y por último, consignar estos requerimientos identificados en una matriz de trazabilidad. Bueno, como ustedes saben, en la ingeniería de requisitos nosotros entramos en esta primera fase que es descubrir, obtener, levantar lo que son los requerimientos de nuestro software. Es importante que nosotros aquí vamos a utilizar diferentes instrumentos o técnicas para levantar esta información. Yo les comentaba, les hablaba en la webconferencia que nosotros debemos tener en cuenta las fuentes de información. O sea, en esta fase nosotros vamos a identificar las personas que nos van a ayudar en este proceso, tanto en la parte del cliente como en la parte la parte que nosotros vamos a desarrollar, o sea, los ingenieros que nos van a apoyar en este proceso, ¿sí? Entonces, les hablaba que habían diferentes instrumentos que podíamos utilizar durante este proceso de levantamiento, ¿sí? Entre los más conocidos, sin querer decir que estos son siempre los que se utilizan, no, entre los que más se utilizan están las entrevistas, ya tenemos los cuestionarios, tenemos, por ejemplo, el tema de los escenarios, prototipos, por ejemplo, este punto de reuniones de grupo, la observación y hay otros más, ya, que nos van a servir como apoyo, como soporte para nosotros obtener la información. O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, como yo les comentaba anteriormente, en esta parte es de total importancia que se haga un adecuado levantamiento o entendimiento o dimensionar muy bien los requerimientos, ¿sí? Porque en el momento en que nosotros lleguemos a levantar mal un requerimiento desde la fase del análisis, el impacto del cambio en actividades posteriores o en fases posteriores va a ser muchísimo más alto. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Que haya claridad, tanto en el cliente como en el ingeniero o los ingenieros que están levantando los requisitos con el fin de evitar este tipo de reprocesos, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes se les pide que diseñen el instrumento, ustedes pueden escoger de uno al menos uno, ¿sí? Pero la idea o en la vida real, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros vamos a utilizar uno o varios de esos instrumentos, ya sea de forma separada o de forma integrada. Por ejemplo, ¿cómo puede ser uno de forma integrada? Que ustedes tengan una reunión con los clientes y en esa reunión utilicen cuestionarios o vayan y hagan una visita de campo o de observación, ¿sí? O que hagan una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo revisen y validen lo que son prototipos no funcionales. O si es un producto que nosotros estamos ofreciendo, mostrar un prototipo que ya está en funcionamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Entonces, es que ustedes digan, bueno, voy a trabajar una encuesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, determinen, bueno, que el caso que estoy trabajando son clientes o el caso que estoy trabajando son ventas. Independiente del tema, ustedes tienen que empezar a revisar las preguntas o a revisar qué es lo que necesitan obtener del cliente o de los clientes en este caso. Un ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con uno de los instrumentos, supongamos que vamos a hacer un cuestionario, entonces el objetivo debe ir en el cuestionario cuál es el objetivo del levantamiento de esa información. Recuerden que por lo general el cuestionario va dirigido a más de una persona. Por ejemplo, supongamos el tema de los empleados, si hay 10 empleados y en un momento dado necesitamos hacer preguntas a los 10, pues en este caso la idea es que formulemos un cuestionario y le pidamos a los trabajadores que ingresen esa información. Entonces recuerden, todo instrumento debe tener un objetivo. Nosotros debemos saber
o debemos tener claro qué necesitamos levantar o qué necesitamos obtener de ese instrumento o de esa técnica de levantamiento de la información. Debemos, por ejemplo, en un cuestionario o en preguntas, o si vamos a hacer reunión, en una reunión de trabajo, eh, tener el nombre de la persona que vamos a entrevistar o de la persona a la que se le va a hacer la entrevista o los nombres de las personas que deberán ser citadas en una mesa de trabajo o en una reunión de grupo, una reunión de las personas que manejen los procesos. ¿Sí? La persona que va a dirigir la entrevista o que va a realizar el cuestionario, la fecha en el cual se va a hacer o se va a aplicar la técnica y, por ejemplo, para el caso de los cuestionarios o de las entrevistas, debemos tener clara cuáles son las preguntas que nosotros le vamos a hacer a los usuarios dependiendo del tema que vayamos a trabajar. Por ejemplo, los que van a trabajar con el tema de clientes, preguntar temas asociados con el módulo de clientes o lo que esperaría, porque en este caso, digamos así, el usuario tiene una idea o sabe lo que necesita para administrar la información de los clientes, pero entonces nosotros tenemos que capturar esa información. Entonces, ojo, es importante que aquí tengamos claras las preguntas y las preguntas deben de ir de una manera ordenada, ¿ya? Como tener una secuencia. Como segunda medida, debemos tener en cuenta si las preguntas que nosotros vamos a realizar van a ser abiertas o van a ser cerradas. Es importante que nosotros durante todo este proceso vamos a utilizar diferentes técnicas, por ejemplo, una reunión de grupo, por ejemplo, la revisión de los prototipos, en la medida que vamos avanzando en el desarrollo y en el entendimiento de estos requerimientos, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas con el fin de afianzar los conocimientos o el entendimiento de la problemática. Por ejemplo, los prototipos de interfaces se basan en la comprensión de que los desarrolladores hayan entendido los requisitos del cliente. Entonces la idea es que nosotros los desarrolladores modelamos una interfaz de la aplicación y es una forma de nosotros mostrarle y comunicarnos con el cliente y determinar si efectivamente lo que él necesita es lo que nosotros le hemos entendido. Digamos que es una forma de validar. Con el método de los prototipos, ambos actores podemos alcanzar gradualmente la confirmación de que los requisitos del proyecto están bien, ¿sí? Entonces, uno de los pasos que se utilizan en este tipo de levantamiento de instrumento es que con su comprensión de los requerimientos y de las herramientas de diseño, los desarrolladores trazan los prototipos de la aplicación. Entonces, estos desarrolladores como segundo paso van y presentan estos prototipos al cliente y lo pueden ir y discutir con ellos, ¿sí? Y eso le ayuda a descubrir quizás nuevos requisitos o alcanzar acuerdos, ¿ya? O quitar requisitos. Otro punto es que de forma incremental los desarrolladores analizan estos requerimientos o requisitos y adicionan nuevos prototipos o mejoras existentes. Al comunicarse en repetidas ocasiones sobre la base de estos prototipos, digamos que los analistas o los desarrolladores finalmente logran una especificación de los requisitos del usuario. Entonces esto se hace de forma incremental, no quiere decir que usted en una sola reunión ya necesariamente levantó todos los requerimientos. Digamos que esto es una fase donde se va puliendo, donde se va puliendo, donde se van puliendo hasta que se terminan de definir claramente los requisitos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa, chicos? Al comunicarse en repetidas ocasiones, nosotros, si no comprendemos los requerimientos por parte del cliente, esto finalmente va a incrementar dificultades y riesgos en el proceso de captura de estos requerimientos y lo peor aún, se van a generar riesgos en el proyecto, ¿sí? Entonces, el método de prototipos nos puede ayudar a acelerar el descubrimiento de nuevos requisitos y su aceptación por las partes y al mismo tiempo nos ayudan a reducir posibles riesgos, ¿ya? Otra de las técnicas que nosotros podemos entrar a usar
durante la fase del levantamiento de los requerimientos son las reuniones de discusión, ¿sí? Pues después de alcanzar un acuerdo básico sobre el problema de qué hacer en el proceso anterior, digámoslo así, con los clientes, las partes llevan a cabo reuniones para comprender, ahora sí, el sistema de reglas del negocio. O sea, es importante entender las reglas del negocio porque estas nos van a permitir o consisten en cómo nosotros vamos a implementar esas reglas en el modelo que nosotros hicimos del prototipo que le presentamos a los clientes. Entonces, este método de reuniones de discusión también nos pueden ayudar a refinar o a determinar los requisitos del proyecto. ¿Ya? Entonces, continuemos. Bueno, jóvenes, cuando nosotros ya determinamos o definimos o diseñamos, digámoslo así, nuestro instrumento, nosotros debemos empezar a aplicar ese instrumento, ¿ya? Entonces, para el caso nuestro o lo que decía en la guía era que si tenían, se puedan comunicar con el tutor para que él le diera respuesta a las preguntas o a la técnica que ustedes habían levantado por efectos de tiempo por efectos del tiempo y la participación ya tan encima de la mayoría de los estudiantes, aunque están dentro del tiempo de entrega, prácticamente no es tan posible que a todos les podamos resolver o registrar la información de la aplicación de estos instrumentos. Con algunos estudiantes nos hemos podido comunicar, hemos podido hablar, pero como ya, digamos, estamos sobre el tiempo, yo les sugiero que por favor revisen con piñaterías que queden cerca de su casa, con una miscelánea, más o menos indaguen con esas personas si ellos tienen un software que les gustaría que les manejara, que les gustaría que les manejara el software, ¿sí? Ojo, quiero hacer una recomendación muy importante que se me olvidó en el punto anterior. Recuerden que las preguntas y los objetivos de estos instrumentos deben ir encaminados a preguntar los datos o validaciones que debe tener el nuevo sistema que nosotros vamos a implementar. No vamos a hacer preguntas si está satisfecho con su trabajo, si hay buenas ventas, si los clientes están contentos. No, nosotros recuerden que estamos en un proceso de levantamiento de la información de un software que vamos a desarrollar. Entonces las preguntas deberían ir encaminadas a qué datos usted necesita que se tengan, por ejemplo, cuando se va a levantar los productos o se va a ingresar la información de los productos, qué datos necesita, qué validaciones necesita. Por ejemplo, si un producto puede estar asociado a varios proveedores, ¿sí? Por ejemplo, si es en los clientes, venga, por favor indíqueme cuáles son los datos que necesita que maneje el sistema para administrar la información de los clientes, o por ejemplo si tiene que ver con las compras o si tiene que ver con los proveedores, ¿ya? Por ejemplo, hay proveedores que me venden productos, bombas, pero hay otros proveedores que me van a prestar un servicio, por ejemplo, los decoradores, las personas que hacen las animaciones, ¿ya? Entonces, como preguntar ese tipo de información. Por ejemplo, para el del cálculo de las comisiones, bueno, qué tipo de comisiones se manejan en la piñatería, cómo se aplican las comisiones a los vendedores, cómo es la aplicación de las comisiones en en el gerente comercial, quiénes son las personas que definen las políticas de esas comisiones, ¿ya? Bueno, después de que nosotros levantamos la información y aplicamos y analizamos la información que nosotros recogemos a partir de los instrumentos definidos, nosotros vamos a entrar a identificar en la matriz cada uno de los requisitos de los temas seleccionados. ¿Sí? Un ejemplo en la de el punto de clientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, preguntar qué tipos de datos necesita el cliente, preguntarle por el detalle de los campos, si lo necesita, qué validaciones necesita esos campos,
por ejemplo, qué tipo de cliente necesita la piñatería, por ejemplo, si es un cliente institucional o es un cliente de tipo comercial. Ya, entonces es entrar a hacer las preguntas de los diferentes tipos de clientes que hay y los datos que se necesitan y las validaciones que nosotros necesitamos aplicar. ¿Ya? Es importante que nosotros cada uno de estos puntos los vayamos referenciando en la matriz. Entonces, un ejemplo, el sistema deberá permitir el ingreso de los datos básicos del cliente. Otro ejemplo, el sistema debe permitir la modificación de algunos de los datos de los clientes. El sistema, por ejemplo, identifiquen, o sea, un cliente se puede ingresar, se puede modificar, si se puede eliminar, entonces, bueno, ¿bajo qué condiciones se puede eliminar un cliente? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones no se puede eliminar un cliente? Por ejemplo, ¿qué tipo de consulta se necesita el usuario con los clientes? Eso mismo que acaba de hacer con los clientes es un ejemplo para los demás procesos, o sea, para el proceso de los productos, para el proceso que tiene que ver con los inventarios, el de compras, por ejemplo, para el tema del cálculo de las comisiones, para las ventas, por ejemplo, en las ventas, cómo se ingresa una venta, cuáles son los datos de la venta, si la venta puede ser crédito, contado, si es con tarjeta de crédito, si es con tarjeta débito, si es con tarjeta débito, creo que hay otros dos puntos que se manejan, ¿no? De ahorros y no me acuerdo la otra. Pero entonces hacer ese tipo de información, por ejemplo, los estados de una venta, cuándo se puede anular una venta o cuándo se puede cancelar una venta, ¿ya? Por ejemplo, bajo qué condiciones se pueden hacer descuentos en una venta, si cada vez que se ingrese una venta, la venta debe tener asociado, aparte del cliente, debe tener asociado al vendedor que realizó la venta con el fin de que se pueda más adelante entrar a determinar el cálculo de las comisiones, ¿no? Entonces, mire, todo es como ustedes ir llevando ese tipo de información y lo detallando, y ese tipo de detalles es lo que nosotros vamos a ir consignando en nuestra matriz, ¿ya? Entonces, hay un punto acá, y es que quiero como hacerles una aclaración aquí, y es que les quiero pedir el favor de que en la matriz el primer campo se llama identificación, la segunda columna se llama subidentificación. Entonces, en la columna de identificación vamos a colocar, por ejemplo, el número 1 cuando sea administración de clientes, el número 2 cuando sea administración de inventarios, el número 3 cuando sea administración de las ventas, el 4 cuando sea administración de compras y proveedores, y el número 5 el cálculo de las comisiones de los empleados de acuerdo a las ventas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, el de la administración de clientes? Quedaría 1. Su identificación sería el requerimiento 1, el requerimiento 2, el requerimiento 3, el requerimiento 4. Entonces le quedaría 1 con el requerimiento 1, 1 en la identificación y en la subidentificación el requerimiento 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver en la diapositiva. Bueno, como ustedes pueden ver, este es un ejemplo, un pequeño ejemplo de la matriz de trazabilidad. Recuerden que esta matriz se les va a adjuntar o se les adjunta yo su correo interno, ¿listo? Entonces, en el campo de identificación va a ser uno que se refiere al tema que tiene que ver con la administración de los clientes. Y, por ejemplo, un primer requisito es ingresar los datos básicos del cliente, un segundo requisito la modificación, un tercer requisito lo que tiene que ver con la eliminación, un cuarto que tiene que ver con las consultas, puede haber un quinto preguntando los tipos de clientes que tiene el software, que va a tener el software, y dependiendo del tipo de cliente, preguntar qué validaciones en un momento dado se van a hacer con ese tipo de clientes. ¿Listo? Es como un ejemplo. Por ejemplo, para el punto, y así sucesivamente con los demás temas. ¿Listo? Ahorita vamos a revisar unas últimas recomendaciones para la entrega de la actividad individual, y recuerden que esta actividad individual es indispensable
para la elaboración del trabajo colaborativo. Bueno, unas observaciones finales es que deben ir revisando no solo los requerimientos de tipo funcional, sino que también deben ir de una vez revisando lo que son los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Entonces aquí se les deja un link ya donde van a encontrar ejemplos de requerimientos funcionales y otro link donde van a encontrar los requerimientos no funcionales. Es el mismo link que yo les dejé en el link que les compartí de la web conferencia. ¿Listo? Entonces, recuerden que deben decir la entrega en el archivo en Excel, donde se va a abrir una pestaña o una hoja para cada una de la información que ustedes deben de llenar, lo que es el instrumento y lo que es la matriz. Muchas gracias por su atención y quiero recomendarles antes de terminar que vayan realizando sus trabajos, tanto el individual y ya en ese momento deben empezar el trabajo colaborativo. Para el trabajo colaborativo es necesario que hayan subido esos aportes para poder ir validando validando pues la información que van consignando allí. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que abran o suban un archivo en Google Drive, lo compartan y para que puedan ir trabajando. Recuerden que tienen como herramienta trabajar en el Sky y lo importante es que por favor sean pacientes, tolerantes entre ustedes mismos. Yo sé que tenemos una costumbre, es algo ya cultural, es que siempre tratamos de dejar las cosas en el último momento. Procuren hacer este trabajo con el tiempo necesario. Recuerden, por favor, no hacer aportes de último momento. O sea, la idea es no, es triste que unos compañeros vayan trabajando y que llegue una persona en último momento a entregar las actividades. Por favor, el diseño de este curso es para trabajar una parte individual y una parte colaborativa. El que quiera entregar la parte que no alcance a hacer la parte colaborativa, claramente ahí dice que tiene que entregar el análisis totalmente de todos los puntos que se están solicitando. O sea, si usted quiere trabajar individual, tiene que hacer los requerimientos de todo. ¿Listo? Entonces, y la idea es que no vamos a trabajar individualmente, preferiblemente colaborativamente, a menos de que haya algo totalmente, digamos así, una muy buena justificación para que trabajen de manera individual. Tiene que haber una justificación de peso. Entonces les agradezco mucho su atención y cualquier inquietud, con gusto estoy disponible para resolver sus inquietudes. Hasta luego.